Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hoy, con la tercera etapa de esta maratón de la misión de Ceres 1849. Por sobre todo, como siempre, muchísimas gracias, Henry, Alfonso. Un placer para todos nosotros estar compartiendo estos momentos. Gracias. Bueno, ahora tal vez no de todos los días, pero sí de los momentos importantes. Gracias por estar allí. Y como comentaba, volver a esas fotos de la Asociación Filatélica del Rosario, incorporar en estas páginas de la historia de mi oficina a aquellos compañeros que tal vez hoy no todos están con nosotros. Hoy estábamos viendo en la asociación algunas cartas dirigidas al señor Nicolás Laviña, un muy estimado amigo que todavía seguimos extrañando, Héctor Moldes, Olegario Dagnino Riera, quien fuera presidente del Centro Filatélico Dr. Gray de Rosario, el señor Horacio Petit, y algunos de los que hoy nos siguen aguantando. Por allá atrás escondido un Gustavo de la Torre, un Raúl Galupo muy atento, y bueno, toda esa gente que todavía seguimos llevando en el corazón. Bueno, la misión de Ceres 1849-1850 es lo que les voy a estar presentando hoy la tercera parte, y también, como siempre, el agradecimiento tanto al Centro Filatélico Esperanza, a la Fundación Voce, al Centro Filatélico Mediterráneo y a la Federación Argentina, instituciones que han hecho quién soy hoy. Bueno, volviendo a la página 1 de esta presentación que nos orientaba en este periodo que estamos presentando, desde un porte pago que ya existía desde 1830 hasta la emisión de República con el Napoleón III, tenemos todo el desarrollo del periodo de esa República Francesa encabezada con la figura de Ceres. La tabla, finalmente vamos a tomar el último tramo, la emisión a partir del 1 de julio de 1850. Y con eso de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, la particularidad es que sello número 1 del catálogo Iber, de los catálogos tradicionales de Francia, es el último valor emitido de esta serie. Justamente el 1 es el último y el 2 es el penúltimo. Vemos que la aparición de estos sellos está vinculado al cambio de tarifa de 1850. Pasa la tarifa a variar para la carta simple de 20 centavos a 25 centavos. La tarifa general de oficina a oficina, donde queda del 20, 40 y 80 centavos pasa a 25, 50 centavos y un franco en su tercer escalón. Y aquí tenemos los sellos que estaban emitidos hasta el momento y que justamente cuáles eran los sellos que se iban, las tarifas que se iban a poder armar con sellos postales a partir de la aparición de estos últimos tres valores de 25 centavos, 15 centavos y 10 centavos. No todas las tarifas podían formarse con sellos postales. Algunas de ellas todavía continuaban formándose con tarifas manuscritas. Aquí tenemos la presentación de un ensayo de color adoptado firmado por Jean-Jacques Barré, que era el grabador, que es la primer prueba, ensayo de color adoptado, con una prueba de un papel distinto, un papel importado de China. Luego no sería adoptado este papel, pero es, digamos, el primer ensayo con color, digamos, el primer ensayo completo con las planchas y con el color adoptado, pero se optaría por otro papel, por papel de carácter nacional, lo cual garantizaría la provisión de papel en forma uniforme. Bueno,
1 de julio de 1850, justo con el cambio de tarifa, se retira de circulación el 20 centavos, entra en circulación este quinto sello emitido de Francia, que era el 25 centavos azul. El stock de los sellos de 20 centavos empieza a converger sobre París y finalmente en julio de 1851 el excedente que quedaba, que era mínimo, fue destruido por medio de incineración. El diseñador de este sello, como todos los demás de la serie, fue Jean-Jacques Barré, con una viñeta 20 por 24, una tirada total de 45 millones de ejemplares. Se hacen 4 periodos de emisión en los años de 1850, 51 y 52. La plancha cuenta con un test beige. Es el test beige, uno de los test beige más numerosos en emisión, el segundo más numeroso. El 15 centavos es el que hay mayor cantidad de sellos emitidos. La primera tirada, la primera emisión, es un azul sobre un papel entintado en pasta, tiene un color amarillento más intenso. La particularidad es que la goma es bien clara, una goma casi transparente, una goma carayá muy, muy clara. La segunda emisión es en un color azul más intenso. Se produce una modificación de la composición química de la tinta, se implementa una tinta más moderna, pasa a tener dentro de sus componentes un estabilizador para resistencia a los agentes químicos y a su deterioro. Una de las particularidades de este sello azul es que es muy estable el color, aún a la exposición solar, a la presencia de sales, a la presencia química. Esto también era parte del ensayo de las nuevas composiciones químicas que se iban a utilizar en el tono verde y en el tono marrón claro del 15 y 10 centavos, que por su naturaleza clara iban a necesitar una composición química más firme y más estable. Finalmente, en 1852, ya encontramos un papel completamente distinto, un papel mucho más oscuro, y también, si lo observamos, el sello de atrás tiene la particularidad de que ya la goma es completamente distinta, siendo una goma de un color mucho más intenso, un color marfil. La particularidad de las emisiones de 1850 y 1851 es que vemos esa particularidad craquelé de goma quebradiza, mientras que en la de 1852 vemos una goma mucho más homogénea, mucho más pareja, de una característica más moderna. Las variedades de tonos y matices es bastante amplia. También de este sello y con la misma plancha se van a emitir posteriormente los sellos de Colonia, allá en 1872, 1877. Se asemejan muchísimo a la emisión de 1850. Fundamentalmente se distinguen por el color, y la impresión de 1872, 1877 se ve un mayor desgaste en la impresión y el papel es de mayor espesor. Mientras que aquí estamos con papeles de 75 a 80 micrones, los de la emisión de colonias van a ser papeles superiores a los 85 micrones. Otra particularidad, el espesor del papel en la emisión de 1850 es muy homogénea. La diferencia de espesor en el papel no llega al 5%. En la de 1872 al 77, según algunos sellos pueden tener variaciones, digamos, es un papel ya no tan industrial, es un papel semi-industrial donde hay mayor diferencia en algunos puntos de espesor. La posición del test beige es la número 131,
en la primer semiplancha. En este sello tiene la particularidad que se nota una pequeña ruptura en el filo del recuadro, lo cual hace que en caso de tener duda y estar el sello suelto, se lo puede identificar de otro de los sellos de la plancha. Digamos, se podría reconocer esa posición 131. Se estima aproximadamente la existencia de unos 136.000 ejemplares de este Teshbesh, lo cual lo hace uno de los más numerosos. Yendo a los matasellos raros aplicados, tenemos los matasellos de las obliteraciones de las oficinas de París sobre este sello de 25 centavos. No, si bien el mayor uso se hizo en París, y si bien es un sello que se usó mucho en todo el país, algunas oficinas de París fueron las de menor cantidad de sellos usados, y es bastante buscado esos ambulantes en el 25 centavos. Una pieza muy rara de ver es la anulación del sello con la marca de 25 centavos con la tasa de 25 centavos. Esta tasa no debía ser utilizada como cancelatoria. Esta marca correspondía a ser complementaria del sello de 25 centavos en la pieza de doble porte, es decir, debía ser aplicada por fuera del sello acompañándolo, y correspondía a que la carta, en lugar de ser un simple porte de 25 centavos, si bien estaba franqueada con 25 centavos, era un doble porte y debía abonar el destinatario los 25 centavos restantes. Justamente no debía aplicarse sobre sello porque lo hacía menos visible, y podía ser que quien distribuyera la pieza omitiera percibir esos 25 centavos. Algo bastante, lo menos común, es que en todos los sellos que vimos hasta ahora, las tiras de 4 son raras y siempre llevan un sobreprecio. Es decir, cuando tenemos una tira de 4, en general se percibe los 4 sellos más un 20-25%. En la particularidad de este sello es que la tira de 4 es muy común, y encontramos que por lo general la tira de 4 en algunos casos se considera un poco menos que los 4 sellos, en forma separada. Eso ha llevado con el tiempo que muchas de estas tiras fueran fragmentadas. Realmente yo no entiendo que una tira de 4 tenga una lógica de valer menos que la suma de sus sellos por separado, pero sí es habitual encontrar esa costumbre en las bases de muchas subastas. Aquí tenemos dos usos muy especiales, y vemos en este cuadro algo muy importante, que es, este era el papel original. Ese primer papel se hacía una primera impresión litográfica, dándole un color base soporte, que esto era lo que le daba la marca de calidad. Si ustedes observan, sobre la hoja de papel se hace la primera impresión en un color amarillo muy clarito, un crema muy clarito, y recién la prueba de aprobación de papel es posterior a ese entintado. Esta marca era colocada hoja por hoja y era una marca de aprobación de que esa hoja iba a ser utilizada para la impresión definitiva del sello. Digamos, el orden sería papel, primera impresión, prueba de aprobación del papel, impresión del sello postal. Si los bloques de 4 son más raros de encontrar, no se da la misma situación que la tira, que era el uso habitual.
Aquí tenemos dos usos típicos, el doble porte interno correspondiente a los 50 centavos, franqueado con dos sellos, y en los mismos 50 centavos correspondían al porte simple al exterior. Aquí tenemos un ejemplo de una pieza dirigida a Baviera. Una particularidad de este sello es que es muy raro encontrarlo mint. Prácticamente se utilizó todo lo impreso hasta agotar su stock. El uso en pareja, como estamos observando en estas dos piezas, es tan normal y habitual como el sello solo, más como los 50 centavos era el porte simple al exterior y el franco el porte doble al exterior, y teníamos el 50 centavos era el porte doble interior y un franco era el importe para el triple porte interior, encontramos mucho uso tanto en el sello simple como en la pareja, como proporcionalmente a la variedad de la tarifa encontrar este sello utilizado reemplazando el franco en tira de 4. Lo que es menos habitual es encontrarlo en el bloque de 4. A ver, menos habitual, tampoco es raro. Aquí vemos también una hermosa pieza con una tira de 4, la cual tiene utilizado el test beige y una tira de 3, lo cual permite reconocer las posiciones 131 al 134. Recordamos que por su característica tipográfica se podría estudiar las posiciones, pero, a ver, mucho más difícil que una litografía, pero hasta la fecha nadie se ha tomado esa ciclopia tarea en un par de siglos. Tenemos aquí una hermosa pieza con un sello con 3 grandes márgenes. La particularidad de esta pieza es que está dirigida al Palacio de la Asamblea Nacional de París y de allí dirigida a la Oficina del Atlántico. Bueno, como todos los demás valores, gracias al pedido oportuno de Sir Owen Hill de que le faltaban algunos sellos para completar, sabemos que se había reimpreso aquel 20 centavos en aquel periodo, y también se reimprimieron los 25 centavos, teniendo la particularidad esta de reimpresión, estas reimpresiones, tanto la del 20 centavos como la del 25 centavos, de ser 1/3 a medio milímetro más grandes que el sello emitido originalmente en 1850. Por supuesto, Sperati también falsificó este sello generalmente en el test beige. Toda esta serie Sperati le dedicó mucho tiempo y mucho trabajo, era una de las series de las cuales él estaba enamorado. Bueno, ahora vamos a estos últimos dos sellos que tienen una particularidad. La tarifa de 10 centavos y 15 centavos, la tarifa de 10 centavos es una de las tarifas que más se aplica en el tiempo, igual que la de 15 centavos. Vemos allá, el 10 centavos empezó a utilizar para la carta interna en la villa, con su décima, tanto en la décima rural como en la décima en la villa, empieza a ser utilizada en 1797 y hasta 1871 sigue apareciendo aquella décima por todos lados. Lo mismo el 15 centavos, que ya desde 1806 aparece para hacer la tarifa especial dentro de París por París, y que vamos a encontrarla que va a seguir funcionando en las cartas internas dentro de un mismo circuito de distribución hasta 1871. Entonces, si eran
las tarifas más antiguas y más utilizadas, porque es el último sello en emitir recién a partir del 1 de julio de 1850. Es que se sabía que estos dos sellos no iba a haber cantidad de sellos que llegaran a emitirse que pudieran cubrir la demanda que habría de los mismos. Fueron sellos, a ver, fue una de las mayores emisiones y nunca alcanzó a cubrir la demanda. Ni el 10 centavos ni el 15 centavos era permanente la demanda permanentemente superaba a la producción. Si bien se emitió en dos tiradas, fueron dos tiradas continuas. Y bueno, tanto el 10 como el 15 centavos en Mint son piezas sumamente escasas por esta misma situación de que, a ver, calentito como salía del horno, ya estaban siendo utilizados. Es decir, estos sellos, sus tiradas no fueron en un periodo, siguieron emitiéndose en forma constante. Una pregunta que me hicieron fue, ¿cuántas máquinas imprimían estos sellos? En 1848, allá en noviembre, empiezan con una sola máquina a imprimir estos sellos. Ya para 1850 serían 3 máquinas las que estaban en servicio imprimiendo una avalancha de estos sellos. La particularidad entre las dos tiradas es la primera tirada, la vemos con un color verde intenso y una goma característica craquelé, quebradiza, tipo Carayá, y la segunda emisión de 1852, si bien es un color más claro, es un color que tiene la particularidad de ser más homogéneo, es decir, hay menor diferencia de tonos, y por supuesto vemos ya esa goma más moderna, donde no le vemos esa característica quebradiza. Mientras que en el 25 centavos empezamos con una goma más clara y después nos vamos a una goma casi color ámbar, en el 15 centavos, que está emitido prácticamente en el mismo periodo, es al revés. Encontramos que comenzamos con una goma tipo ámbar y terminamos finalmente con una goma mucho más clara, mucho más transparente. Dentro de los tonos tenemos que está un color, un noir foncé, y después vemos que también llega a un tono mucho más fuerte. Estos dos tonos tan extremos se encuentran dentro de la primera tirada. Vemos en el noir foncé que la característica para diferenciar esa primera tirada es particularmente su goma y ese color que tiene más amarronado en el papel por el hecho de que ya estaba entintado. Una particularidad de los ensayos de este periodo es que los ensayos fueron hechos en un papel claramente blanco. Entonces, cada vez que encuentre este papel blanco, claro, es un ensayo en color adoptado. Para el que no tiene experiencia, en más de una oportunidad va a encontrar en catálogos externos a Francia, en catálogos en Estados Unidos, en catálogos en otros países, que aparece este famoso 15 centavos en papel blanco como sello adoptado. Tener cuidado, ese color blanco de papel es característico y exclusivo de los ensayos. La diferencia de valor entre un ensayo y el sello adoptado es muy importante porque estamos hablando que la existencia de sellos adoptados Mint es muy baja. Entonces, un ensayo pasa a tener un valor muy alto y no deja de ser un ensayo.
con lo cual no tiene la lógica de que tenga ese valor similar al del sello emitido. Dentro de las variedades de tonos, acá le doy un panorama donde, si bien hay variedades de tonos y matices, vemos que estos que corresponden a la segunda tirada son bastante homogéneos. Y estamos hablando de un color verde que tiene la particularidad de ser muy sensible, tanto a la presencia de sales como a la presencia de agentes químicos, como a la presencia de la luz solar. Entonces, ver que esto, si ustedes comparan con las emisiones de verde de otros sellos, van a encontrar que hay una variedad de tonos y matices de un espectro mucho más amplio. Y acá estamos viendo que aún en esta selección de tonos y matices es bastante homogéneo. La calidad fotográfica que les estoy presentando a un monitor, a un monitor estándar de buena calidad, realmente es prácticamente una calidad fotográfica que les permite comparar con el material que tengan en su existencia. Acá tenemos una particularidad de este test beige del 15 centavos, que únicamente se conoce este ensayo en papel cartón, que estaba en la posición número 80, y es la única pieza conocida. Queda aquí la gran duda si en la emisión definitiva el galvano que tenía esta posición 80 no hubiera sido utilizado, porque hasta la fecha no se han encontrado ejemplares de este 15 centavos utilizados ni en fragmentos ni en piezas. Tiene una particularidad, sí, el 15 centavos. Fue en su gran mayoría utilizado isolato. Cuando hablamos de este 15 centavos, una de las cosas realmente llamativas es su uso al exterior. Casi totalmente fue utilizado en París. Fue la amplia mayoría de los ejemplares están usados de París hacia dentro de la ciudad, por la tarifa de París por París. Aún fuera de París, digamos, en otras localidades se utiliza posteriormente, pero fuera de París es raro su uso, y en cartas al exterior es una pieza a tener en cuenta. Veo un 15 centavos de esta emisión en una carta al exterior y para mí es motivo de adquisición. No es una pieza normal de ver. Como les estaba comentando, el uso general de este sello, esta es la pieza. Anulado con la estrella de punto de París, utilizado dentro de la ciudad. El sello, como les decía, fue utilizado casi exclusivamente dentro de la ciudad de París y prácticamente no quedaron ejemplares. A ver, en correo no quedaron ejemplares sin comercializar. Es decir, no se desmonetiza, no se destruye ningún ejemplar. Si hubiera quedado algún ejemplar mint, es que quedó en manos de algún coleccionista o en manos de algún comerciante que en su momento no lo utilizó. Realmente es un sello que mint es de alta rareza. Aquí vemos una pieza espectacular, un 60 centavos formado con 4 sellos de 15 centavos. Es una pieza de gran rareza. Y bueno, esta es la pieza que yo le digo, donde vean esto dando vuelta, no lo duden, es la pieza para adquirir. Lo que generalmente van a encontrar es el uso
de la estrella de puntos, estos usos de diamante en punto y de oficina ambulante son llamativos y poco comunes de ver en esta emisión. Lo que algunos dicen que existe, pero no encontré ningún ejemplar, que habría algún ejemplar, no lo he visto ni en ninguna colección expuesta, ni en ningún catálogo de subasta. El elefante blanco sería este sello anulado con el matasello datador de París en rojo. A ver, es el elefante blanco. No hay ninguna imagen, todos dicen que existe algún ejemplar y nadie puede asignarle un valor porque sería, volvemos a hablar, el elefante blanco. Una de las particularidades del catálogo Ibert es que figura valuado el bloque de 4 en nuevo. No se conocen tiras de 3.000. Un bloque de 4 nuevo nunca fue visto, ni por los mayores expertos de Francia. Entonces, ¿por qué el catálogo Ibert le asigna un valor al bloque de 4? Todavía es una cosa que ninguno de los expertos se puede explicar. Ahora, sí se han encontrado bloques de 4 en ese papel blanco de ensayo. En el papel propio de 15 centavos, si encuentran un bloque de 4, es algo que no tiene precio, que no existe. Ya supera hasta el elefante blanco. Ya supera la ballena blanca de Moby Dick. Aquí encontramos las reimpresiones que vamos a encontrar varias reimpresiones de este 15 centavos con diferentes tipos de papeles. Por lo general estas reimpresiones las vamos a encontrar en papeles más gruesos, es decir, siempre papeles superiores a los 80 micrones. Recordamos que la emisión estaba en un papel muy homogéneo entre 75 y 80 micrones. Por supuesto, siempre volvemos a las reproducciones de Sperati, donde debemos recordar que existen distintos tipos de reproducciones. Aquellas que él comercializó como reproducción y aquellas que fueron definidas como falsificación por el comité de expertos. Más, teóricamente, estas identificadas como falsas por el comité de expertos son menos numerosas que las comercializadas por él como reproducción. El 15 centavos fue uno de los sellos que él también como reproducción tuvo. El 1 franco y el 15 centavos fueron los dos sellos de los cuales comercializó mayor cantidad de reproducciones. Una particularidad en ambos sellos, casi todas las falsificaciones Sperati de estos dos sellos son usadas. La importancia es que no nos sirve el matasello, porque él había adquirido matasellos postales originales y eran los que aplicaba sobre estos sellos para su anulación, porque era prácticamente improbable que alguien se lo adquiriera como por el grado de rareza de los mismos. Pero estas anulaciones fueron ejecutadas con las grillas originales que se habían usado en 1849. Y llegamos al 8 de septiembre de 1850, con el sello número 1 de Francia, según los catálogos, pero el último sello de esta emisión. Ya para cuando entra este sello en servicio en septiembre de 1850, ya se estaban haciendo los ensayos para emitir los sellos de Napoleón III con la frase de República. Es decir, ya nuestra querida Ceres
tenía los días contados. No obstante, entre el 8 de septiembre de 1850 y febrero de 1852, se emiten 17 millones de ejemplares de este sello, los cuales se agotan a la venta en las ventanillas del correo a fines de 1852. Particularmente, este sello también no se desmonetiza ni se destruye por el hecho de que desaparece por haber sido consumido íntegramente. Vuelvo a repetir, sería el sello número 10 de esta serie y particularmente por su facial pasa a ser el número 1 usualmente en los catálogos. Como casi todos los sellos de esta serie, en 1871, 1872, se utilizan para la emisión de colonias francesas, donde esta se la diferencia claramente por el color. El color es completamente distinto. Mientras que estos sellos tienen un color bistre, un color mucho más claro, los sellos de la emisión de 1871, 1872 son mucho más oscuros y más rojizos, digamos, y un color casi más bronce, más anaranjado. Y otra particularidad muy importante es el color de la goma. La goma de los sellos de Colonia es completamente distinta. A simple vista uno nota que hay una diferencia, pero muy notoria. Con estas mismas planchas y dentado se va a hacer una emisión del 10 centavos durante el sitio de París, donde la particularidad es que estos sellos no estaban previstos para ser dentados. Entonces, ese sello de 10 centavos dentados, si yo quiero emular la emisión de 1850, y va a tener márgenes muy cortos porque prácticamente en todos los ejemplares algunos de los filos, en general 2 de los 4 filos, están tocados por el dentado. Entonces, si a ese sello le han recortado el dentado para hacerlo pasar por un sello de la emisión de 1850, sería un sello de una calidad muy inferior, sería un sello prácticamente un medio sello casi, porque estaría entrado el tijeretazo en forma importante en 2 de sus lados, lo cual ya por la calidad del sello no sería un sello para que integrara nuestras colecciones. Si ustedes tienen la duda de si es un dentado recortado o el sello de 1850, directamente estamos hablando de un sello de una calidad tan deficiente que no vale la pena considerar su adquisición. Vemos que en este sello, por la particularidad del tono, este color bistre, tiene una dispersión de tonos y colores bastante importantes y que se incrementa por su grado de conservación y su grado de exposición a la luz solar. Vuelvo a repetir, es prácticamente imposible confundirlo con los sellos de Colonia porque son mucho más rojizos, pero sí vamos a encontrar que hay de estos sellos tonos muy claros que responden a haber sido lavados con agua con unas gotitas de cloro, aquella que le dicen gotitas o agua de jade. Es un color que, por más que se buscó de tener una buena calidad, tuvo una dispersión bastante más importante en su color por las acciones físico-químicas posteriores.
estos dos sellos de arriba tienen una muy buena calidad gráfica. Estos tres, la calidad gráfica ya no es tan buena. Y estas dos calidades gráficas son prácticamente fantasías. Es decir, el pardo amarillo tiene estas características, pero no se guíen con esta foto. Esto es para mostrarle aproximadamente cómo es. No es la calidad gráfica de un pardo amarillo. Igual que este pardo marrón, tampoco es la calidad gráfica que tenemos en estos otros sellos. En estos otros sellos sí vemos una calidad gráfica mucho mayor. Estos están tomadas las fotografías directamente de los ejemplares, estos están tomados de buenos catálogos de subasta y estos están tomadas ambas imágenes de catálogo de subasta en papel ilustración, lo cual la reproducción ya no es una reproducción fiel en su color. Aquí vemos algunos ejemplares, por supuesto. A ver, acá resalto en rojo un tema muy importante y es no confundir en estos sellos los originales con las reimpresiones. Tienen la particularidad de que puede surgir la confusión a partir del color, pero estamos hablando que el papel de ensayo utilizado para estos sellos fue del orden de 50 micrones. A ver, se usaron dos papeles, un papel fino de 50 micrones y un papel cartón de 82 micrones. El de 82 micrones se utilizó cuando fueron los primeros en hacerse. Se hicieron sobre un papel más grueso para ver que no se deformaran las planchas y tuvieran la definición suficiente. Cuando se endurecieron las planchas a través del procedimiento galvánico, se hicieron otras pruebas en papel de 50 micrones. Finalmente, la impresión final se hace con el papel de 75-80 micrones, que era el papel oficial, que era papel provisto por la empresa Lacroix Frey. El papel tiene una particularidad de que es un papel que tiene un alto encolado, un papel de una alta calidad técnica. Si uno lo mira el papel, nota sinceramente la diferencia que hay entre los papeles de ensayos y los papeles de la impresión de la emisión. Se hicieron, de este 10 centavos, se hicieron muchos ensayos por el tema de la composición química de la tinta, porque tenían muchos problemas con el tema de que esta tinta fuera estable aún durante el proceso de impresión. Entonces, la cantidad de ensayos que hay del 10 centavos con distintas tintas, con distintos papeles, es el sello en el cual hay mayor cantidad de ensayos. Vamos a ser claros, un test beige en estos ensayos, estamos hablando de que tiene un valor del orden de 25 francos, mientras que en el sello emitido tiene un valor de 1000 francos. Es decir, estamos hablando de que hay que prestar atención a la calidad del papel más que al color y a la definición de la impresión para poder diferenciar un test beige de ensayo de un test beige de valor emitido. De estos test beige de ensayo hay una cantidad impresionante. Por eso su bajo valor. El test beige del cual hay
mayor cantidad de ejemplares es de este ensayo, y es por eso que uno de los que menos vale. La particularidad es que además, en esta plancha, hay 3 posiciones de Teichbech, mientras que en algunas otras emisiones, en algunos otros galvanos, tenemos 1, 2 Teichbech, en el 10 centavos aparecen 3, en las posiciones 27, 58 y 145, lo cual suma a la monstruosa cantidad de estos Teichbech que aparecen. Bueno, se comenta la particularidad que en 1962-63 se registraba la existencia de un solo par utilizado ofrecido en un remate internacional en una base de 100.000 francos y que termina después apareciendo una segunda variedad verdosa con un precio final de 15.000 francos como para tener una orientación. La pieza exquisita es la que vemos aquí en esta tira de 3 sellos con el Teichbech. A ver, el Teichbech es el central, los 2 de los costados son los sellos en la posición original del galvano, es decir, el invertido, el cabeza invertida es el del medio. Encontramos que este sello también, como el 15 centavos, se utiliza en una tarifa local, pero a diferencia del 15 centavos, que se utiliza prácticamente en forma exclusiva en París, el 10 centavos se usa casi exclusivamente fuera de París, porque era la tarifa de la ciudad por la ciudad, era la carta simple, y era también la tarifa del área rural hacia la ciudad, es decir, la décima rural también se franqueaba con este sello. Una particularidad de esta tarifa de 10 centavos, y que es la pieza, a ver, interesante, la carta del soldado bajo bandera en el exterior, en el país donde estuviera dirigida a la familia, valía 10 centavos también. Es una tarifa especial, es una pieza exquisita encontrar una carta del exterior dirigida a Francia con este famoso 10 centavos, con la marca que no le va a decir soldado bajo bandera, va a tener la marca del regimiento, va a tener la marca del cuerpo expedicionario, va a tener la marca militar complementaria sin la indicación de que corresponde a esta tarifa especial. Es decir, la presencia de la marca militar y la presencia del 10 centavos nos va a indicar que corresponde a una carta de soldado bajo bandera. Es la pieza. De estos sellos vamos a encontrar tiras de 3, bloques de 4, no son numerosos, pero una particularidad, el bloque más grande conocido de este sello es de 9 piezas. ¿Por qué? Cuando yo le digo que no hay reconstrucciones de planchas de estos sellos, es porque no quedaron planchas enteras. Entonces, hacer el análisis y reconstrucción sería a partir de trozos de bloque. Y cuando tenemos que la pieza más grande conocida es un bloque de 9, intentar esa tarea es muy difícil. Una particularidad es este primer sello que encontramos aquí. Esto es rarísimo, esto es un ensayo de anulación. Se colocaba esta cinta por detrás del sello para que el sello, en lugar de ser anulado, a través de arrancar la cinta al momento de ser entregada la carta, rompiera el sello y esa fuera la anulación. A ver, ¿cuál es la particularidad? Lo raro es encontrar esto, anulado el sello con
matasellado con el sello datador. Este sello datador no debía ser aplicado sobre el sello, debía ser aplicado en una parte visible de la carta. Cuestión de que diera clara fecha y lugar de imposición de la misma. Lo normal era la anulación a través de la estrella o a través del losange. Estas eran las marcas de anulación y estas eran las marcas complementarias de datación. Esto no llegó a ser puesto en servicio. Existen unos muy pocos ejemplares de estos ensayos de anulación, lo cual es una pieza llamativamente rara, entraría dentro de la línea de los ensayos, pero el sello utilizado no es ensayo, es el sello emitido. Lo que corresponde a hacer un ensayo era la forma, el proyecto de anulación. Simultáneo a este periodo y buscando una anulación que impidiera reutilizar el sello, llegaron a diseñar un sello de doble papel que entre hoja y hoja de papel tenía una mínima carga de pólvora para que en el momento en que el cartero entregara la pieza o fuera esta retirada de la oficina postal, a través de un golpe en el sello, esa mínima explosión destruyera el sello. Finalmente, ni la cinta, ni el fil de soie, ni el sello explosivo fueron puestos en servicio. Fundamentalmente, esta cinta no garantizaba no desprenderse en el traslado y que después no tuviera la cinta para destruir el sello, y el otro sello, por sus características combustible, implicaba un riesgo y además tenía un doble costo de papel, lo cual lo hacía inviable. Aquí tenemos en el uso de la villa por la villa, es decir, dentro de la misma ciudad, este 10 centavo isolato, que es principalmente como lo vamos a encontrar utilizado. Muy lindo esta pieza, donde esta tarifa no corresponde al villa por la villa, sino que corresponde a la décima rural, es decir, a los 10 centavos por ir desde el área rural hacia la ciudad. Aquí estamos viendo una tarifa de 10 centavos dentro de la ciudad, y esta es una tarifa de décima rural. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Esto, la décima rural en rojo con, bueno, única pieza conocida. Si ven una décima rural de estas características, a ver, es un piezón. Son esas cosas que yo en muchas cosas trato de mostrarle la pieza ícono, porque el día que la vean, disfrútenla. Y si no, acuérdense de mí. Aquí tenemos un raro uso de este 10 centavos al exterior en una tira de 3 dirigida a Estados Unidos. Bueno, si encuentran estas piezas a América con el 10 centavos en tira de 3, mis queridos amigos, no lo duden. Es una muy buena pieza. Son las piezas para adquirir. No es común encontrar ni el 15 ni el 10 centavos utilizado del exterior. El 15 centavos del exterior es rarísimo. Por supuesto, como los otros valores, tuvieron distintas reimpresiones. Vemos que la reimpresión de 1862 tiene la particularidad de ser la más oscura. De este sello hubo reimpresiones en 1862, en 1872, en 1880 y en 1899, siendo que se terminaron de comercializar en la exposición del año 1900. Es decir, también, así como este sello, hay una
cantidad abrumadora de ensayos, hay una cantidad abrumadora de reimpresiones. Por supuesto, no podía faltar nuestro amigo Sperati, dedicándole a este 10 centavos también parte de su tiempo, y encontramos algunas particularidades como estos ensayos de cuño, los cuales por su característica fueron comercializados por él como reproducción. Es decir, los firmaba y los vendía como reproducción. Las reproducciones que comercializaba, en algunos casos, las numeraba. De este sello y su test aparecen numerosas falsificaciones, muy visuales de diferenciar. Lo falso de este sello, la tinta, la impresión, todo es tan característico, el color y el tono, que ninguno de los falsificadores, salvo Sperati, le pasó ni por cerca, ni al color, ni al tono, ni a la definición de su impresión. Una de las particularidades de todos los falsos es que son demasiado nítidos. Todos los falsos del 10 centavos son nítidos. Y una de las características de la tinta que tenía es que lo hacía no tan nítido. Es decir, si bien no eran borrosos, no tenían la nitidez que tienen las falsificaciones de este sello. Es con un poquito de entrenamiento, con comparar con las imágenes que yo les estuve mostrando, es imposible tragarse un falso de este 10 centavos. Algunas particularidades de esta emisión. Los primeros dos sellos emitidos fueron con papel de charcón. Todo lo demás fue con la Croix-Frey, que era el papel campeón de Francia. La particularidad, que siempre le hice referencia, era a que era un papel industrial de muy buena calidad. La diferencia de espesor no llegaba al 5%. Una de las particularidades es que el papel tiene mucho encolado. ¿Qué quiere decir ese encolado? Que no tiene porosidad. Es un papel muy homogéneo. Por la particularidad de haberle hecho ese primer encapado, vemos que es un papel que tiene una terminación satinada sobre el lado en que se imprime, lo cual hace que sea de muy buena calidad de papel, y por eso es que es muy difícil, más allá de que fueron hechos posición por posición, con distintas chapitas, muy difícil la reconstrucción de posiciones. Siempre donde vean una marca control de calidad, esa marca CF o TP, en un borde de plancha, es la pieza. Respecto de la goma, todos hablan de que se utilizó una única goma tipo arábiga de primera calidad. A ver, es un tema que todavía no está definidamente estudiado. De 1850 a hoy, 170 años después, la goma en estos sellos es una gran discusión, más cuando hay muy pocos ejemplares para analizar y comparar. Estamos hablando de que algunas de estas gomas fueron colocadas a pincel. Estamos hablando de que ustedes fueron viendo a través de las imágenes que yo les presenté, gomas muy claras, gomas con colores amarillentos, gomas amarronadas. De allí que el tema a discutir respecto de la goma de estos sellos, todas las afirmaciones son relativas, y aquella hipótesis de que era una única goma arábica en todos los sellos sería la primera a descartar.
estamos hablando de que habría gomas de entre 53 y 75 micrones, estamos hablando de gomas de 20 a 40 micrones. Es un tema, el adhesivo de esta emisión, es un tema donde está, vamos a decir, todo por ser dicho. De todas las afirmaciones y de todo lo que se habla, es muy relativo porque realmente no ha habido la cantidad de material como para definirlo. Sí, como les mostré en algunos sellos, se utilizaba la primera impresión litográfica de una capa de barniz, que algunos le dicen en coloro, a ver, es ese azuré, es ese amarillo clarito que saturaba el poro y le daba esa terminación que yo les mostré más adelante en alguna hoja donde yo veo el borde de la hoja sin haber quedado cubierta por el barniz y la parte cubierta por el barniz, donde veo que queda esa impresión de calidad que le da esos tonos característicos del sello. Ver las reimpresiones, ver los ensayos, es muy particular el papel de la emisión definitiva. Cuando uno entrena un poquito el ojo, es muy difícil confundirlos. Espero que a través de todas las imágenes que le he aportado, a través de estos 3 capítulos, les sirva para tener un material comparativo con el cual sería casi imposible cometer el error. Siempre tenemos el riesgo de cuando estamos viendo el sello en un catálogo de subasta respecto de la calidad gráfica del catálogo de subasta, o cuando estamos viendo una oferta en internet, la comparativa con ese sello en función de la calidad de la foto. Pero siempre tengan en cuenta que esos papeles notoriamente claros, notoriamente blancos, corresponden a ensayos, que esas impresiones a veces demasiado nítidas corresponden a reimpresiones, y bueno, con el sello en la mano, la posibilidad de confundirlo es casi nula. Le presento, les queda en el PDF la referencia de bibliografía utilizada en estas 3 charlas, es un resumen de la bibliografía, y bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención y por haberme permitido compartir con ustedes esta emisión que a mí tanto me apasiona. Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy linda. ¿Preguntas para Jorge por ahí? Mauricio. Primero, Jorge, felicidades por tan bonita presentación. Ya estoy esperando la 4ª parte. Con relación a esta idea que alguien tuvo de ponerle una pequeña carga explosiva, que me parece muy jocosa, pero ¿se sabe si se hizo algún ensayo de esto o solo quedó en papel o algún experimento para ver si esto en realidad, bueno, era un riesgo? Sí. Tal vez una no sea un problema, pero si llevas una saca de correo lleno de sellos explosivos y se incendia, va a ser un desastre. Entonces, eso me pareció muy interesante. Algo que no sé. Era como un sello empanada, con esa mínima carga de pólvora entre hoja y hoja. Una de las particularidades es que los ensayos se hicieron no con sellos de ensayo, sino con sellos adoptados, porque el tema era verificar que realmente produjera la destrucción. Si bien producía la destrucción del sello, producía también la destrucción, digamos, perforaba la pieza. ¿Sí? Entonces, por eso fue, y digamos, tenía 2 particularidades. No es que no se utilizó por su particularidad explosiva o combustible, sino porque era más caro producir el sello, porque tenía un doble consumo de papel, porque quedaba como si, yo te digo, como si quedara pegado en el borde y quedaba una empanadita con una pólvora negra en el interior,
sino que además, cuando hicieron la prueba de ensayo, además perforaba, no solamente destruía hacia el frente, sino que perforaba hacia atrás. Entonces y dañaba la pieza y era caro. No se conocen ejemplares que hayan quedado sin ser destruidos, y con la particularidad que los ensayos se hicieron con sellos adoptados. Ah, ya. Muchísimas gracias. O sea que también se destruyó la correspondencia, la carta, al darle, supongo que también se dañaba. No, ninguno fue utilizado en carta. No, yo sé, Se no, yo hace digo, el ensayo, en el te das ensayo, cuenta o sea, que iba a perforar hacia adelante y hacia atrás. sí, en el ensayo se dieron cuenta de esto, sí. Ok, perfecto. Gracias, Jorge. No veo. Una particularidad que me preguntaba el amigo Pablo Rein, ¿por qué aparece estas Ceres como primer sello de Francia? Esta Ceres corresponde a ser la primer Marianne. Si bien la Marianne es un ícono de la Revolución de 1789, que vuelve a aparecer en la Revolución de 1820 y de 1830, en 1848, cuando se toma la iconografía, la Marianne tenía una característica, vamos a decir, clérico-católica. Entonces, parte del movimiento modernista toma esa imagen de las Ceres para despersonificarla, digamos, que no respondiera a una figura femenina o a una persona en especial, que no dijeran es tal, sino que llevarla hacia esa diosa, donde tenía la particularidad de que al ser una diosa griega estaba más vinculado a esa idea republicana, esa idea pluralista, esa idea de, digamos, y la alejaba de la imagen clerical que justamente en parte de la filosofía del momento empieza a poner al hombre por sobre la iglesia, es decir, busca en ese momento desprenderse del aspecto de, a ver, también había acá un juego de que todos los monarcas hasta ese momento habían sido elegidos por Dios o habían sido coronados por la iglesia. Entonces, esta diosa griega rompía con esa imagen del elegido y pasaba a ser el pueblo el elegido por los dioses. Esa idea griega que en aquellos socialistas de 1848 y en los modernistas y en su filosofía tomaba una nueva impronta que después se iba a desarrollar hacia adelante. Otra pregunta, Jorge. Ah, perdón, Henry. No, dale. No, ¿se sabe por qué el sello número 1 en el catálogo Ebert no es el primero que fue emitido? O sea, o sea, porque yo lo ordena por facial. Ebert lo ordena por facial. Y si bien es el menor facial, fue el último en ser emitido. Ah, ok. Gracias. Jorge, una curiosidad. Mostraste ahí un ejemplar de una esquina muy bonita en la cual se ve que, como bien explicabas, eran 2 pasos de la litografía. Entonces, primero el fondo de color tenue amarillo y encima la estampilla. No sé si el engomado se hacía antes o después, pero asumiendo que se haya hecho después, ¿se conoce a alguno que han impreso la imagen, pero en la parte opuesta del papel a donde estaba la impresión amarilla? No se conocen ejemplares impresos sobre la goma. Ok, pero entonces ya venía el papel engomado antes de imprimirse. El papel, a ver, vuelvo a repetir que todo lo que se diga en la goma de estos sellos es discutible. Justamente le dice la salvedad que el tema angular, que más hay que hablar, digamos, que menos hay hablado, menos certeza hay, es el tema de la goma. En teoría, todo se imprimió en pliegos, todo es impresión plana, ese color es en litografía y el sello es impreso en tipografía, es decir, son 2 máquinas distintas.
y todo es, en teoría, todo es pre-engomado. Ok. Y el hecho que no exista uno de alguna manera también como que soporta esa idea que era preengomado. No, porque justamente el que fuera preengomado sería lo que daría la posibilidad que existiera el impreso sobre la goma. Claro. Porque si fuera posengomado, ahora, sí hay quienes te plantean que en función de la cantidad que había que imprimir, algunos autores que no tienen ningún sustento te dicen que los engomados a pincel son engomados posteriores a la impresión y que los engomados a rodillo, que la goma se imprimía como si fuera en forma litográfica en el papel y que por eso es una goma más pareja, esa que vemos craquelé, es decir, que era impreso como si fuera impreso un fondo. Serían los dos tipos de goma que te están hablando, que una, digamos, imprimían de una cara ese color clarito, imprimían del otro lado la goma y después imprimían sobre el lado de color clarito el sello. A ver, la realidad es que sobre ese tema hay quienes hablan, pero no hay fuente documental que lo permita afirmar. Y que las gomas de características más amarillentas, más amarronadas, que tienen una textura más gruesa, de mayor espesor, fueron colocadas a pincel en forma posterior a la impresión del sello. Que estas situaciones, viste, como cuando hablamos de los dentados cruzados, se dieron en forma simultánea, pero estamos hablando de todas situaciones que no hay una fuente documental que las permita acreditar. Gracias. Okay. Al no haber, obviamente, al no haber evidencia, van a haber cantidad de interpretaciones. Gracias por eso. Walter. Sí, Jorge, muy linda la charla, gracias. En un momento me pareció que dijiste que había una reimpresión que se hizo para Rowland Hill. Me pareció que dijiste que la viñeta medía 1 milímetro más o algo así. ¿Entendí bien? ¿Y cómo las reimpresiones de 1862, según el valor del sello, son de 1/3 a medio milímetro más grandes que los sellos originales de 1850. Particularmente el que más diferencia de tamaño tiene es el 20 centavos. No fueron las reimpresiones. A ver, si bien están reconocidas como reimpresiones, no fueron hechas con los galvanos originales. Todos las citan como reimpresión, pero los galvanos no son los originales. La situación se da que la corona británica le requiere al gobierno de Francia una cantidad de ejemplares para la colección de la corona y ellos se encuentran en 1862, el Museo Postal francés tiene su origen en 1872, se encuentran en 1862 que habían vendido todos los ejemplares, que no habían guardado nada, ni para ellos. Entonces, a partir de este pedido de Sir Rowland Hill, también es el germen que genera la construcción del Museo Postal de Francia, que se inaugura en 1872, pero digamos, el origen de decir, los ingleses están guardando lo de ellos, y nos están pidiendo para guardar de lo nuestro, nosotros nos guardamos para nosotros, bueno, hagamos para ellos y hagamos para nosotros. Del único sello que había ejemplares en existencia y que no se habían destruido, era de los sellos de un franco, pero del segundo un franco, no del un franco, creo, carmín, sino del bermellón. Entonces, de ese fue del único, pero ¿qué dicen? Los pocos ejemplares que hay, eso no lo quedamos para nosotros. Y reimprimimos. En general, la reimpresión de 1862 era de 300 ejemplares por cada sello valor facial. El tema es que de esa reimpresión oficialmente eran 300 sellos
por facial. Se conoce que habría entre 300 y 600 ejemplares más que no son oficiales, pero corresponden a la misma reimpresión. Estamos hablando que la impresión no solamente tiene una mayor nitidez, sino que tiene, comparativamente, apoyando un sello al lado del otro, veo que el marco del sello es un poquito más largo, los filos de encuadramiento son más homogéneos, tienen menor deformación, pero si bien son claramente diferenciables, mientras que nada más tendría que haber 300 ejemplares de cada uno, se estima que habría entre 600 y 900 ejemplares de cada uno. Ok, gracias. Gracias. Sebastián. Una particularidad es la reimpresión para la exposición del año 1900. Todos estos sellos, la impresión del año 1900 puede confundirse no con el sello, sino con los ensayos. Las dos particularidades que tiene cuando fue en el stand del correo en la exposición de París del año 1900, los entregaban prácticamente como souvenir. Las dos particularidades es que la tinta es muy brillante y el papel es muy blanco. Entonces yo te diría que uno ve, como si yo te dijera, ¿viste el típico sello de los años 1960, 1970, comparado con un sello clásico que vos a simple vista le ves que son cosas completamente distintas? Esa tiene la particularidad de ser la reimpresión del año 1900. Hay muchos ejemplares, pero en general no lo vas a encontrar comercializado en los catálogos de subasta porque es inconfundible y realmente vos te das cuenta, es como si yo te dijera, cuando vos ves el sello de la reproducción del año 2000, creo que es, o 1900, creo que es del 2000 que hay una reproducción de la plancha del 20 centavos, del 2000, 2010, se ven claramente, es un sello moderno, no lo puedo confundir nunca. Gracias. Sebastián. Ahora sí, Jorge, solo un argentino puede contar estas historias como las cuentan ustedes, son muy entretenidas. Pero tengo ¿hay alguna estadística de qué tanto circularon? Yo me acuerdo que en algún momento, en alguna de tus charlas, nombraste y se me fue la información, pero ¿qué tanto circularon estas reimpresiones circuladas? No que se tengan... No, circuladas no se conoce ninguna, porque son extemporáneas. Ok, pero por ejemplo, también estaban las de Sperati. No, también son extemporáneas, no son circuladas. Ya, ok. No existe ninguna de esas que haya sido. No, mira, no conozco del periodo ningún falso. A ver, ¿sabés que hay mucho sello reutilizado? Es decir, que agarraban el sello y le recortaban un pedazo o le pegaban otro encima, o trampas de ese tipo, sí, pero sellos falsos circulados en la época, no. ¿Por qué? Porque particularmente era una impresión tipográfica cuando todas las imprentas de la época eran litográficas. Entonces, tener esa calidad de impresión, cualquier falsificación hubiera sido notoriamente diferenciada. Tanto así que hasta el gobierno francés, el primer falso lo hace oficial el mismo gobierno tratando de falsificar su sello y viendo las particularidades que había entre el falso litográfico y el verdadero tipográfico. Y tenían entrenado a su personal para que pudiera diferenciar más. Yo creo que en la primera charla lo menciono, tenían hecho, digamos, una comparativa entre el sello litográfico y el tipográfico que daba las particularidades para su rápida detección. Gracias. Pero, digamos, sello falso circulado en época, no tengo registro. Y más, lo otro que tampoco
tengo el registro es de pruebas en color adoptado utilizadas fraudulentamente en el periodo correspondiente. Ok. Sí, lo que yo mencioné, el señor Sperati adquirió sello, como hemos visto algunos de nuestros amigos, al mejor estilo Villaronga, tenía sus matasellitos adquiridos y los utilizaba sobre los sellos que él había preparado y los anulaba con matasellos de época originales. Lo que sí no tenía la misma composición química de la tinta propia de la obliteración. La particularidad es que las tintas son más brillantes. Las tintas de época son más opacas. Gracias. ¿A alguien más por ahí? Walter. Sí, en realidad no es una pregunta, de repente es un poco para apoyar muchas cosas que dijo Jorge, porque mientras él hablaba yo estaba mirando en un archivo de imágenes que tengo de piezas importantes, que si no es problema, si quieren que comparta 2 o 3, ¿te parece, Jorge? Interesantísimo. Dale, porque vos, lo voy a poner porque lo nombraste, por eso, no es que, para un poquito, a ver si... ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, sí, nombraste un bloque de 9 de 10 centésimos, de 10 céntimos. Este es el bloque mayor de 10 céntimos con Ted Beige incluido. Esta La es máxima pieza conocida. Exacto, y con Ted Beige, ¿no? Y con Ted Beige. Después, a ver, otra cosa que nombraste fue que los de 10, los de... Sí, los de 15 centésimos verde al extranjero son raros, ¿no? Muy raros. Y acá te voy a mostrar unas piezas a Sudamérica que justamente... ¿Esta la ven? Sí. Esta es una pieza a Lima, Perú, que tiene 2 de 15 centésimos verde. Y bueno, esta es una de las grandes piezas que al extranjero, porque aparte tiene no solamente 14 de un franco, sino que tiene una pareja Ted Beige, acá abajo, ¿la ven? Oh. Una pieza y la madre. Tenía que ser a Perú. Esta es de las piezas máximas, pero hay alguna otra, mirá, hay una Brasil. Sí, vos habías puesto una de 15 centésimos con verde que tenía 4, ¿verdad? Sí, exacto, pero esa era Holanda. Holanda, mirá, esta Brasil tiene 10. Esta es la pieza máxima con la mayor cantidad de 15 centésimos verde que existe. Y con la particularidad de ser al exterior. Sí, sí, a Pernambuco, a Brasil, a Sudamérica. Esta es una de las grandes piezas. Hermoso. Después, a ver qué más saqué del archivo. Esta es la segunda lima que tiene, aparte de tener una de 10 céntimos, que es muy raro al extranjero, tiene este bloque que tiene un Ted Beige. Acá. Un bloque de 12 que tiene el Ted Beige debe ser el mayor conocido. Y acá está, no lo matasella el sello, pero acá está el que vos nombraste, que es raro con el fechador rojo, pero vos lo nombraste arriba de los sellos y esa es mucho más raro. Y a ver si tengo alguna más. Acá hay una muy linda México, Veracruz, que tiene la de 25 centésimos, que fue la que nombraste. La de 25 centésimos, hay mucho. El 25 centésimos sí hay mucho. Al extranjero, pero acompañando un bloque de... Sí, sí, con esos 10 francos. De un franco, que es una de las lindas piezas también hacia América. Realmente unas piezas espectaculares. Sí, las elegí ahí porque fue algo que vos nombraste y estaba bueno echarlo, me parece.
Impresionante. Me encantó. Bueno, fundamentalmente la idea siempre fue irle tirando algunos tips, porque uno, a ver, con qué rápido puedo identificar que algo está bien, cualquier pieza que tenga un bloque de 10 un franco, 12 un franco, ya va a ser una pieza llamativa. Pero por ahí hay piezas que no tienen tanta presencia, no tienen tanto porte, pero me aparece con un 15 centavos, con un 10 centavos, y ya la misma rareza de encontrar ese sello en una pieza al exterior hace que sea tentadora. Fantástico. ¿Alguien más para cerrar por ahí? Sí, y es importante, Jorge, de que Ceres, lo único que se puede encontrar con América son cartas viniendo para América, porque Únicamente. hay que recordar, ya lo vimos en la charla de Olivier, que las agencias postales, por ejemplo, francesas de este lado en el Atlántico, empezaron en el 60, y ahí ya estaba el Napoleón. O sea que con el Ceres, desde acá de América, no existen cartas. No, además independiente, de ningún punto hacia Francia existe con el sello de Ceres. El sello de Ceres solamente se podía comercializar dentro del territorio francés. ¿Y de alguna colonia como San Pierre y Miquelón y eso no hay? No, son posteriores, 1871, 1872, con la emisión general de colonias. Los primeros 7 sellos, vamos a decir, emitidos, fueron exclusivamente de circulación, de comercialización dentro del territorio francés. Desde las colonias iban con indicaciones manuscritas de porteo. Puede llegar a haber habido alguna pieza, pero tendría que ser que el sello se adquirió en territorio francés y después lo llevaran a la colonia. No tengo referencia de esas piezas. No tengo el registro, no me viene a la cabeza la existencia de esas piezas. No, pero hay algunas, ¿eh? Puede ser. Ahora no. Pero estamos hablando que el que compró los sellos tiene que haberlos comprado en territorio francés, haberlos llevado a la colonia y desde allí haberlo utilizado para imponer hacia el territorio francés. De la Guayana francesa, de algún lado de esos hay, de 1851, pero son raros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahí, perdón, vamos a lo siguiente, ya una cosa es 1852 y otra es 1849, 1851. 1852 con los Napoleones aún de República ya es otra cosa. 1853 ya empezás a encontrar por todos lados y creo que 1855 ya es normal. 1862 ya es el apogeo. Habló de los Ceres, no de los Napoleones. No de los Ceres, de los Napoleones. De Napoleones, de América hacia Francia, hay. Claro. No, yo estoy hablando de los Ceres, del tema que diste hoy. Y vamos a ver algo claro en los Napoleones. El Napoleón, sin dentar del exterior hacia Francia, es el más raro de los Napoleones. Del dentado ya empieza a ser común. Del con laurel hay para hacer pasto. Sí. Gracias. Una pregunta final, Jorge. Estos Ceres se usan en Francia, como dices tú. No sé si existen franqueos mixtos con estampillas de otro país europeo, si es que salieron por ahí. ¿Era la usanza o no? Lo que pasa es que depende de la tarifa que vos pagaras. Vos podías pagar la tarifa interna de Francia y que el destinatario pagara el porteo, es decir, aquella famosa marca PD en rojo. Sí. Entonces vos pagabas hasta la frontera, que era una tarifa, o pagabas hasta destino. Lo habitual era el pago hasta la frontera y que el servicio en el otro país lo pagara el destinatario. En general, en el periodo de Ceres, eso lo vamos a encontrar, que en los otros países los va a encontrar con marcas manuscritas en el año 1849, 1850. Podés encontrar
algún uso, si no me equivoco, hay algunos que tienen marca con los dos sellos con España, pero en general tengo en la cabeza que las marcas complementarias aplicadas desde frontera hasta destino eran manuscritas. Era manuscrito, no estampilla. Y Fantástico. puesto por correo receptor, es decir, la carta mandada de Francia a España, franqueada hasta la frontera con sellos franceses y con marca manuscrita de aquellos 2 reales de distribución interna en España. Ujú. Fantástico, gracias. Bueno, con eso, Jorge, nuevamente, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativa, Gracias a como ustedes. todas las anteriores. Gracias por la paciencia. Gracias. Y el día de mañana...